Los contenidos abordados en esta sesión corresponden a la unidad 1A, las finanzas empresariales. Tema 1. Las finanzas y su campo de acción. En las primeras sesiones abordamos el primer punto del programa, definición y evolución de las finanzas, enfatizando los elementos que nos ayudan a definir las finanzas, cuyo breve repaso presentamos a continuación. Los elementos que nos ayudan a comprender la definición de finanzas son 4. Primero, la cientificidad. Hemos aplicado el método científico a un fenómeno particular. La tendencia en ventas. Hemos obtenido resultados. Hemos realizado nuestra práctica y de la misma manera podemos aplicar el método científico. Observación, cuestionamiento, formulación de hipótesis, experimentación, conclusiones y sistematización del conocimiento. A cualquier otro fenómeno o evento relacionado con la vida de una entidad, obteniendo resultados similares. Segundo elemento, la interdisciplinariedad. Las finanzas tienen 2 tipos de vínculos. Multidisciplinar e interdisciplinar. Multidisciplinar implica que las finanzas está involucrada o incide con cualquier rama del conocimiento. Por ejemplo, producción, recursos humanos, ventas, mercadeo, las finanzas del Estado, las finanzas de una ONG, las finanzas familiares, etc. No hay problema si no conectamos las finanzas con mercadeo. Pero sí hay problema si no conectamos mercadeo con finanzas. Si no conectamos producción con finanzas. Si no conectamos personal con finanzas. Todas las unidades de una entidad, todas las personas, todas las organizaciones necesitan de finanzas. Sin embargo, hay otro tipo de vínculo que las finanzas tienen con ciertas ramas del conocimiento, como son contabilidad, matemática y estadística, economía y administración. El otro elemento son las decisiones. Toda entidad realiza 5 tipos de decisiones. Decisiones de operación.
o decisiones a corto plazo, en un periodo menor a 12 meses. Decisiones que están relacionadas con activos corrientes y con pasivos corrientes. Pero tenemos las decisiones de inversión a largo plazo, relacionadas con los activos no corrientes. Y las decisiones de financiamiento a largo plazo, relacionadas con pasivos no corrientes y con el patrimonio. Y el cuarto y último elemento para comprender las finanzas son las actividades o funciones. Diagnóstico y pronósticos financieros. El diagnóstico financiero consiste en establecer la condición actual en que se encuentra una entidad a partir del análisis cualitativo, es decir, identidad corporativa, auditoría interna y auditoría externa, que nos permiten establecer fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas e imagen corporativa, y el análisis cuantitativo o análisis e interpretación de estados financieros, que implica determinar la liquidez o solvencia de una entidad, la capacidad para endeudarse, la capacidad para generar lucro, la capacidad para generar valor y la eficiencia de la entidad. Cuando conocemos cómo se encuentra la entidad, podemos tomar decisiones a corto plazo, estableciendo pronósticos financieros a corto plazo. Administración del capital de trabajo, administración del efectivo, administración de cartera, administración de inventarios y administración del financiamiento a corto plazo. Y los pronósticos financieros de largo plazo, que corresponden a la gestión financiera a corto plazo. Administración de activos no corrientes y administración de pasivos no corrientes y patrimonio, que definen las inversiones y el financiamiento. Al decir inversiones nos referimos a inversiones de largo plazo, y al decir financiamiento nos referimos a financiamiento a largo plazo. De esta manera completamos entonces el diagnóstico financiero, pronósticos financieros a corto plazo relacionados con las decisiones de capital de trabajo y pronósticos financieros a largo plazo relacionados con las inversiones y con el financiamiento.
las finanzas y su interrelación con otras disciplinas. La contabilidad, materia prima de las finanzas. ¿Cómo se interrelacionan las finanzas y la contabilidad? La interrelación entre contabilidad y finanzas. Las finanzas aparecen en todos los conceptos de contabilidad existentes, en lo que se refiere a la interpretación de estados financieros. Busca en cualquier libro de texto o en la web un concepto de contabilidad y comprueba que todos hacen referencia a la interpretación. En el boletín número 1, publicado en 1940, el American Institute of Certified Public Accountants nos presenta la siguiente definición de contabilidad. Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. Contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero las operaciones y los hechos, que son, al menos en parte, de carácter financiero, así como la interpretación de sus resultados. En toda representación gráfica o enunciado del ciclo contable, las finanzas siempre van a ser la última fase. Por eso decimos que la contabilidad termina donde comienzan las finanzas. Dicho de otro modo, las finanzas comienzan donde la contabilidad termina. Y ahí tenemos la descripción del ciclo contable. Primero, ocurren las operaciones y los hechos. ¿Cuál es la diferencia entre operaciones y hechos? Todo lo que ocurre que puede ser registrado a través de un documento bajo la jurisdicción de la entidad se denomina operaciones. La empresa compra inventarios. Es una operación. La empresa deposita en el banco cierta cantidad de dinero. Es una operación. La empresa otorga un crédito. Es una operación. La empresa paga planillas. Es una operación. La empresa presenta la declaración del impuesto sobre la renta. Es una operación. La empresa paga energía eléctrica. Es una operación. Son transacciones que están bajo el control de la empresa. Pero hay operaciones o hay transacciones que se documentan, pero no dependen de la entidad, pero le afectan. ¿Cuáles son estas?
Las tasas de interés, activas o pasivas, ¿afectan la entidad? Sí. ¿Dependen de la entidad? No. La tasa de impuestos, ¿depende de la entidad? No. ¿Afecta a la entidad? Sí. La inflación y en consecuencia la devaluación, ¿afecta a la entidad? Sí. ¿Es algo que determina la entidad? No. ¿El tipo de cambio afecta a la entidad? Sí. ¿Dependen de la entidad? Por supuesto que no. ¿La situación económica afecta a la entidad? Sí. ¿Dependen de la entidad? No. Número 2. Se documentan las operaciones y los hechos. Muy importante este punto. Jamás realice transacciones de boca. Siempre documente. No confíe en nadie en la vida. Siempre documente. Recomendación: no le preste a nadie, ni pida prestado. El que pide prestado se vuelve reo de su acreedor. No pida prestado, pero no preste. Y si por algún motivo comete el error de prestarle a un amigo, a un familiar, a un vecino, a un conocido, si es que los casos hay, casos de casos, entonces pida que firme un documento y que ese documento le permita recuperar su deuda por vía judicial. Todos los vínculos se rompen. La hermandad, que es un vínculo fuerte aparentemente, se termina cuando vienen los pleitos por herencia. El amor se termina cuando viene el divorcio y los pleitos por la separación de bienes. La amistad se termina cuando por algún motivo usted tiene la osadía de cobrarle a su amigo, el cual se hace el desentendido y al final termina enemistándose. Todo por dinero. Entonces siempre documente todo. En las empresas, ¿cuál es el problema? Le dan una orden y ejecuta una orden, pero usted no tiene la evidencia.
sobre todo cuando son cosas ilícitas. Al final, ¿quién termina pagando los platos rotos? Usted. ¿Qué debió hacer? Documentar todo. Siempre que ocurren operaciones o hechos, estos tienen que ser documentados. Nada de lo que sucede en la empresa debe quedarse sin documento. Cuando omitimos el registro de operaciones, estamos afectando la entidad o estamos afectando a terceros. La empresa no debe prestarse a ser perjudicada, pero tampoco debe prestarse a perjudicar. La empresa puede omitir transacciones de venta para evadir impuestos. No es correcto. No debe prestarse a ese juego. Los acreedores y proveedores también querrán omitir transacciones. Le pueden decir a usted que le van a dar a un precio más bajo, pero sin documento de por medio. No es correcto. Todas las operaciones y todos los hechos deben ser respaldados por un documento, y eso debe ser de rigor. Algunos jóvenes dicen: no necesitamos un papel para hacer constar nuestro amor. Tiene razón. Para el amor no necesita papel. Tiene razón. Pero cuando ya no hay, sí necesitará. Pero si usted no se casa, ¿qué va a exigir? Nada. Y si se casa en la figura de bienes separados, ¿qué va a exigir? Nada. Y si usted tiene dinero y tiene dudas, cásese en la figura de bienes separados. Lo mejor es que cuando se casen, las personas tengan un nivel parecido. ¿Se hace por amor? No. El documento se hace para garantizar ambas partes. Número 3. Se recopilan los documentos que representan las operaciones y los hechos. Muy importante. Se deben ir archivando cada uno de los documentos de manera correlativa, para que esto permita el paso número 4. Paso 4. Se analizan y se registran los documentos en un libro diario. El libro diario es un registro cronológico del doble efecto que las operaciones ocasionan a la estructura contable de la entidad mediante partidas, obedeciendo el principio que a todo cargo corresponde un abono. Todas las transacciones u operaciones financieras que realiza una entidad tienen que anotarse diariamente a medida van ocurriendo. Todas las anotaciones que se hacen en el diario
se denominan registros, asientos o partidas. Todos los asientos o partidas de diario afectan por lo menos 2 cuentas, por tanto deben cuadrar. Esto significa que la suma de cargos y la suma de abonos debe coincidir. El libro diario puede llevarse manualmente o por medios electrónicos. Cada entidad establece un formato de diario adecuado a sus necesidades. El quinto paso es: se clasifican las operaciones y los hechos documentados y registrados en un libro mayor. El libro mayor es el registro donde se clasifican los cargos y abonos de las partidas de diario en cuentas específicas, de acuerdo al sistema contable que la entidad aplica. Los cargos y abonos de los asientos de diario deben clasificarse entre las cuentas de mayor a las que pertenecen. Los cargos de las partidas de diario pasan a sus cuentas respectivas de mayor como cargos. Igualmente, los abonos de las anotaciones del diario pasan a sus cuentas correspondientes como abonos. Número 6. Se elabora un balance de comprobación. Con el balance de comprobación verificamos que se hayan hecho correctamente todos los cargos y abonos. Luego se actualizan las cuentas que lo requieren mediante asientos de ajuste. Se liquidan, paso 8, las cuentas de resultado deudoras y acreedoras mediante los asientos de cierre, y luego se corroboran con un balance de comprobación ajustado. Y el paso 10, elaboración de estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? El estado de resultados, el balance general, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio, el informe de comentarios a la gerencia y las notas a los estados financieros. Y por último, en el ciclo contable, el análisis e interpretación de estados financieros, que nos ayuda a tomar decisiones. Las decisiones de operación se relacionan con los activos corrientes y los pasivos corrientes en un balance general, con los ingresos de operación, los costos de operación, los gastos de operación en un estado de resultado, con las actividades de operación en un estado de flujo de efectivo, con la utilidad o pérdida en un estado de cambios en el patrimonio. Las decisiones de inversión están relacionadas con los activos no corrientes en el balance general y con los flujos de inversión en un estado de flujos de efectivo. Las decisiones de financiamiento se relacionan con los pasivos y el patrimonio en un balance general y con las actividades de financiación en un estado de flujos de efectivo. Las finanzas y la contabilidad son procesos inherentes y continuos uno de otro. Después de la contabilidad, continúan las finanzas.
o antes de las finanzas está la contabilidad. ¿Queda claro entonces que la materia prima de las finanzas es la contabilidad? En los momentos de crisis, solo la creatividad es más importante que el conocimiento.